Bueno, entonces seguimos con nuestro curso NIC SP para el sector municipal. Entonces, es importante conocer, ¿no es cierto?, cómo funciona este tema. Ahora, por supuesto que hay que tomarlo con calma, no es una cosa, ¿no es cierto?, imposible. Tenemos todos los textos, ¿no es cierto?, a disposición, están emitidos. Entonces hay que juntar los documentos y iniciar un proceso de entrenamiento permanente y avanzar paso a paso. Uno se va a dar cuenta que ya está en condiciones de entender esta normativa internacional contable. Entonces, tenemos ejemplos, ¿no es cierto?, de normas específicas de las municipalidades y algunas derivados del presupuesto. Entonces, aquí tenemos la NIC SP 16, propiedades de inversión, que están en función a los ingresos presupuestarios, arriendo de activos no financieros. También acá tenemos ingresos por conceptos de transacciones con contraprestación. Y bueno, acá ingresos presupuestarios por venta de servicios. Y los gastos presupuestarios, gasto en personal, ¿no es cierto? Está en la NIC SP 25, beneficio a los empleados. Compra, ¿no es cierto?, de títulos y valores. Entonces tenemos en la NIC SP 28, instrumento financiero. Y los gastos por transferencia, ¿no es cierto?, transferencia de capital. Entonces, ni SP ingreso de transacciones sin contraprestación. Entonces, están relacionados. Ahora, lo que yo les recomiendo a todos los cursos, ¿no es cierto?, al final de cada uno de las partidas, ¿no es cierto?, como instrumentos financieros, bienes de uso, tangible y así. Al final de cada política contable de la entidad está el concepto de la referencia. En la referencia cita aquí, ¿no es cierto?, a la NIC 16, NIC 9, 25, 28. Entonces, baje esta norma. Usted va a Google y baja esta norma. Entonces, es lo mismo que tener el volumen 1, 2 y 3, es lo mismo. Pero acá están separadas. Entonces, le es más fácil, por ejemplo, imprimir un capítulo, propiedades de inversión, y lo lee así cuando está usted con vista al mar, ¿no es cierto?, ahí en la playita. Y usted lee su norma, ¿no es cierto?, y la terminamos. Y entonces así va avanzando, ¿no es cierto?, de norma en norma para el sector público. La resolución 3, por supuesto, que es el documento oficial que debemos utilizar. Entonces, eso es. En cuanto a las reglas contables de operatorias, ¿no es cierto?, tenemos la integración contable presupuestaria, los movimientos financieros, presupuestarios, no presupuestarios, los movimientos económicos, registro de responsabilidades o derechos eventuales. Esas son las cuentas de orden, ¿no es cierto?, que tiene el código 91, 92.
las contabilizaciones con signo negativo, cierre y apertura de deudores y acreedores presupuestarios. Todas estas reglas, ¿no es cierto?, contables para la teoría están documentados. Cierre de las cuentas de gestión económica, cierre de las cuentas de remesa e intermediación de fondos, y así sucesivamente. Cierre del periodo contable. Entonces, también ahí tenemos deudores y acreedores presupuestarios, y cierre de las cuentas de gestión económica y cierre de las cuentas de remesa e intermediación de fondos. En este manual de procedimientos contables, ¿no es cierto?, el formato, su estructura está dada, ¿no es cierto?, de esta manera. Entonces, cierre las cuentas de deudores y acreedores presupuestarios, y ahí está, ¿no es cierto?, el de la cuenta por cobrar, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí las cuentas por cobrar, cierre las cuentas por pagar. Y acá, ¿no es cierto?, también tenemos indicadores, ¿no es cierto?, que nos ayuda a ver el tema de las cuentas, el debe y el haber. Acá tenemos, ¿no es cierto?, las 311. Movimientos de cierre. Entonces, la apertura de deudores y acreedores presupuestarios, ¿no es cierto?, el instructivo, al inicio de cada ejercicio contable, los saldos de las cuentas 121.92, cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios, y el pasivo 22.192, cuentas por pagar de gastos presupuestarios, deben traspasarse a la cuenta 115, ¿no es cierto?, ahí, y el pasivo. Y así, traspaso del resultado del ejercicio al resultado acumulado. Entonces, en este manual, ¿no es cierto?, de procedimientos contables que tenemos a disposición, emitido por la Contraloría General de la República, me permite entonces ir paso a paso de acuerdo a la convergencia que tenemos. Después, ¿no es cierto?, tenemos acá el traspaso del resultado del ejercicio al resultado acumulado. Entonces, aquí traspaso el resultado del ejercicio con resultado positivo al resultado acumulado, y entonces cuando es positivo, cuando es negativo. Y entonces esta parte también es interesante, que trae el texto, que son las notas explicativas, y siempre cita, ¿no es cierto?, a la resolución 3. Entonces, esta es la dinámica contable, el manual de procedimientos contables. Entonces, yo lo tengo aquí, ¿verdad? Ahí, y usted también lo tiene que tener. Y este es un texto muy bien elaborado, 260 páginas. Entonces, es el oficio 59.549 del año 20. Y usted ahí entonces puede, lo baja, ¿no es cierto? Entra a la página de la Contraloría y lo baja, si no lo tiene. Pero este texto está en la plataforma del instituto.
¿vale? Entonces, la responsabilidad de derechos, registro de responsabilidades o derechos eventuales, entonces también son las cuentas, ¿no es cierto?, de responsabilidades que, de acuerdo a la estructura, está, ¿no es cierto?, en el plan de cuentas con el código 92. Bueno, ahora ustedes, ¿no es cierto?, van a trabajar de acuerdo a las reglas operatorias contables de la página 195 de la resolución 3. Y eso, ¿no es cierto?, 195, regla de operatoria contable. ¿Vale? Así que vamos contestando las 5 preguntas, verdadero y falso, y avanzamos. ¿No es cierto? Vamos avanzando. Entonces, ¿cómo vamos a contestar? ¿No es cierto? Vamos a ir a las reglas de operación contable, el marco conceptual, ¿no es cierto? Puede proporcionar orientación en ciertos aspectos de la información financiera no contemplada en otra norma. Obvio, ahí vamos a ir al marco conceptual, ¿no es cierto? Entonces, eso lo vamos a encontrar en el marco conceptual. Eso está en la página 13. Y las reglas operatorias. Entonces voy a... La primera es verdadera, profe.
Ya, muy bien. ¿Tu nombre? Ramón Hilno. ¿Cuánto? Ramón Hilno. Ramón. Ya, y entonces vamos a responder, ¿cómo vamos a responder? Marco conceptual, ¿no es cierto? Entonces, el marco conceptual, ¿cierto? ¿Qué dice el marco conceptual? Página 13. Dice, ¿no es cierto? Puede proporcionar orientación en ciertos aspectos de la información financiera no contemplada en otras normas. Eso está, entonces, debemos contestar marco conceptual, página 13, párrafo 2. Bien. La 2. Verdadera. La 2 es falsa, creo, porque se cierra contra el resultado del ejercicio. Pero los ingresos y gastos patrimoniales deben quedar cerrados. Pero vaya textualmente al texto. Vaya al texto y lea textual para ver si coincide. Las cuentas de ingresos y gastos patrimoniales deben quedar cerradas al término de cada ejercicio contable, ¿no es cierto?, saldándose contra la cuenta del resultado del ejercicio. ¿Y qué dice aquí? Saldándose contra la cuenta de resultados acumulados. Entonces, ¿verdadero o falsa? La 3.
La 4. La 5. Profesor, Verdadero. por acá la 4 es verdadera. No sé si. La 5. ¿Es verdadera la 5? Ya. Ya. Entonces, estamos ahí, ¿no es cierto? Entonces, los bienes de uso, los activos intangibles, la existencia y políticas contables. Entonces, ¿qué hablamos de los bienes de uso? Recuerden que tenemos una estructura, una metodología, ¿no es cierto?, de manejo de los elementos del estado financiero. Entonces, vimos en el marco conceptual el concepto de la entidad contable, dijimos que era la municipalidad, y una referencia sobre el entorno económico y jurídico en el cual se desenvuelven las entidades públicas. Los objetivos, vimos los usuarios de los estados financieros, los principios contables y la hipótesis básica. ¿Cuál es la hipótesis básica? ¿Cuál es la hipótesis básica? ¿Cuáles son las características cualitativas de la información? Como dice aquí, ya lo vimos. Entonces, si lo vimos, lo olvidamos. No, no se trata de eso. La hipótesis básica, recuerden ustedes que es la entidad, ¿no es cierto?, continuidad. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la hipótesis es empresa en marcha, pero en la municipalidad, ¿no es cierto?, gestión continua. Esa es la hipótesis básica. Gestión continua. Porque no, gestión continua. ¿Te fijas? Entonces, esa es la hipótesis básica. ¿Y cuáles son las características cualitativas de acuerdo al marco conceptual? Entonces, ¿no es cierto? Una es imagen fiel, ¿no es cierto? Eso que tanto cuesta, ¿no es cierto?, de ser fiel. Entonces, relevancia, las características cualitativas de la información financiera. Entonces tenemos relevancia. Uno, ¿no es cierto? Imagen, representación fiel. Fiel, eso, ¿eh? Y así, ¿no es cierto? Tenemos comprensible, comprensible.
Oportunidad. Ahí. Comparabilidad. ¿No es cierto? Verificable, que sea verificable la información, verificable. ¿No es cierto? Entonces, cuando hablamos de características cualitativas, tenemos que ir a nuestros conceptos: relevancia, representación fiel, comprensible, oportuna, comparable, verificable. Y ahí estamos. Cuando hablamos de la hipótesis básica, tenemos la gestión continua. Entonces, los elementos que conforman los estados financieros y los criterios de reconocimiento, ¿cuáles son los elementos del estado financiero? Los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos presupuestarios, patrimonio, ¿no es cierto? Los criterios de reconocimiento y valoración. ¿Cuáles son los criterios de reconocimiento? De activo y de pasivo. ¿Cuáles son la valoración ahí? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, los criterios de reconocimiento de un activo bien de uso. Se reconoce, ¿no es cierto?, un activo cuando tengo control, que obedece a sucesos pasados, genera flujo y es probable que llegue a la entidad. Su reconocimiento al inicio es al costo, siendo el costo el precio de adquisición, impuestos no recuperables, derechos arancelarios, fletes, seguros, ¿no es cierto? Erogaciones capitalizables, más rehabilitación, habilitación, ¿no es cierto? Todo eso son elementos del costo al inicio de un bien de uso, menos los descuentos comerciales. Ese es el costo al inicio. Y si tengo un desembolso futuro, ya sabemos que lo reconocemos a valor actual. Entonces, determinamos nuestro activo, bien de uso, y comienza entonces, una vez que está disponible para su uso, comienza la depreciación. Y estamos, ¿se fijan? Y los métodos de valoración de tales elementos. ¿Cuáles son los métodos de valoración? Bueno, el costo histórico, el valor razonable, el valor corriente en plaza, el valor de uso, el valor de reposición. ¿Se fija? Entonces, tenemos que, eso está en el marco conceptual, ¿no es cierto? Está en el marco conceptual, tenemos el costo, ya lo dije, el valor del mercado también. Los que no dije son los costos de cumplimiento, los costos de liquidación, el precio supuesto. Entonces, todo eso son bases de valoración o de medición, si usted quiere. Entonces, eso es lo que usted tiene que aprender, leer, para que nos podamos comunicar correctamente. Ahora, frente, ¿no es cierto?, a un bien de uso, estamos acá, ¿no es cierto?, aquí, este bien de uso, ¿cierto? Tenemos un criterio de reconocimiento, ya lo dije, lo clasificamos como un bien de uso, lo valorizamos al valor inicial, que sería el costo. La valoración posterior dice que es al costo. Y entonces, presentación e información a revelar. Ahora, si yo tengo un bien, vean ustedes, valoración inicial al costo y valoración posterior al costo. Recuerden el ejercicio que hicimos. Yo lo deprecio y entonces tengo el valor libre. Y si tengo valor libre, debo medirlo. ¿Por qué? Porque la norma me dice que al cierre del periodo, este bien de uso se reconoce
al costo, es decir, busca deterioro, y si tiene deterioro se reconoce en resultado. Pero como estoy, ¿no es cierto?, justo en la fecha de la convergencia, entonces va a tener efecto en la cuenta adopción por primera vez, la 311.05. Eso es lo que debemos saber, ¿vale? Entonces, recuerde, la NIC SP 17, para nosotros, ¿no es cierto? Eso está en la página 49, si no me equivoco. 49. Acá está los bienes de uso, está en la página 49. Entonces, estamos entonces con eso y el concepto, ¿no es cierto? El concepto de un bien de uso. ¿Qué tenemos? Definiciones generales, ¿no es cierto? Los bienes de uso son bienes de uso, son activos tangibles, muebles e inmuebles que la municipalidad controla. Recuerde, la norma no habla de la propiedad de un bien para reconocerlo como activo. Lo que hace es menciona el control. Entonces la pregunta es, ¿cuándo tengo control sobre un bien de uso? Bueno, el control, ¿no es cierto?, se define como la capacidad de impedir que terceros intervengan el flujo que genera el activo. Eso, la capacidad. Entonces, si usted genera, por ejemplo, millones, pero si un tercero lo demanda y le retienen los pagos, entonces usted perdió el control de sus activos. Es el ejemplo. Entonces, podría la municipalidad perder control sobre los flujos que los activos generan, y en ese caso, entonces, no es un activo, sino que es una pérdida. Eso también es interesante. Ustedes probablemente no viven esa realidad, pero en el mundo privado sí. ¿Y por qué no viven la realidad? Porque ustedes tienen el concepto de gestión continuada, es decir, la probabilidad de quiebra no existe. Ahora, habría que ir a los documentos legales, ¿no es cierto? Claramente, no quiebra la empresa, la municipalidad. Sin embargo, no está libre de que un tercero demande y retenga los fondos. Hacia allá vamos. Entonces hay que colocarle punch, ¿no es cierto?, inteligencia a esta cuestión, porque es cuestión de leyes nomás. Y vamos hacia allá. Primero colocamos las normas, las empezamos a usar y después vamos por las leyes para que esto funcione. Entonces, los bienes de uso, ¿no es cierto?, está en la página 49. Entonces, ahí tenemos, bienes de uso son activos tangibles, muebles e inmuebles que controla la municipalidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o para propósito administrativo, o para arrendarlos a terceros en caso de los bienes muebles, y se espera que sean utilizados más de un periodo. Esa es la definición de un bien de uso. Dice que los terrenos y los edificios se descontabilizan por separado, aunque haya sido adquirido en forma conjunta. Si no existiese información fiable para identificar el costo individual de esto, se deberá utilizar la proporcionalidad calculada a partir del avalúo fiscal para distribuir el valor total entre terrenos y edificaciones. Ustedes saben que el impuesto interno tiene una separación de valor entre el terreno y lo construido. Entonces puede usar ese certificado. Entonces,
ahí tenemos el concepto de un bien de uso y luego tenemos el reconocimiento, ¿no es cierto?, inicial. ¿No es cierto? El reconocimiento es el costo de los bienes de uso se reconocerá como activo si y solo si es probable que la municipalidad reciba beneficio económico o potencial de servicios futuros asociados con el elemento y el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos en forma fiable. Entonces ahí tenemos el reconocimiento de un activo, bienes de uso, y ahora vamos a ir a la valoración inicial. Eso está en la página 51. Entonces, la valoración inicial, ¿qué dice? Un elemento de bienes de uso que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo se medirá por su costo. ¿Cuáles son los elementos del costo? Lo vimos en el ejercicio. Y además, si hay elementos, ¿no es cierto?, por desmantelamiento o rehabilitación, ya dijimos que ese valor futuro lo reconocemos al inicio como costo del activo a valor actual. Y así. Y la valoración posterior, ¿no es cierto? La valoración posterior dice: la valoración posterior de los bienes de uso se deberá efectuar por el modelo del costo, en el cual el valor libro se compone por el valor inicial, incrementado por todas las erogaciones capitalizables en que se incurra, menos la depreciación acumulada y menos el deterioro del valor a lo largo de su vida útil. ¿Vale? Después dice que la depreciación es por componente. En el párrafo 34, página 53, se deprecia en forma separada cada componente de un bien de uso que tenga una vida útil distinta y un costo significativo en relación al activo principal. Deterioro, página 55. Para la aplicación del deterioro, se debe considerar lo establecido en la norma de deterioro de activos generadores y no generadores de efectivo. Y el deterioro, ¿no es cierto?, está en la página 126 de la resolución 3. El deterioro, ¿no es cierto?, ¿cuándo hay deterioro? El deterioro se deberá reconocer cuando el valor libre del activo excede a su monto recuperable, siempre que dicha diferencia sea significativa. Se debe reconocer el deterioro en cuentas complementarias de activos y con efecto en un gasto patrimonial separadamente de la depreciación y amortización. Como consecuencia del reconocimiento del deterioro, los cargos por depreciación se ajustarán en los ejercicios futuros en la función del nuevo valor contable revisado. Entonces, en el párrafo 8 de la página 127 dice: el monto del deterioro corresponde a la diferencia entre el valor libre y el monto recuperable del activo. El monto recuperable, en el párrafo 9, el monto recuperable de un activo es el mayor entre su valor razonable menos los costos necesarios para la venta y su valor de uso. Entonces, ahí tenemos suficiente materia, ¿no es cierto?, para ir a nuestra planilla Excel y ver de qué se trata toda esta cuestión, ¿vale? Entonces, vamos a ir allá para, ¿no es cierto?, trabajar con este asuntito. Entonces, vamos a trabajar en nuestra planilla Excel, como siempre. Entonces, quiero trabajar con el mismo ejercicio que hicimos. Este que está aquí, ya dijimos, ¿no es cierto? Vamos a trabajar acá. Voy a tomar esto. Esto está perfecto aquí. Lo voy a traer ahí. ¿No es cierto? Aquí me falta el valor actual. Lo voy a ir a buscar. Es
Perfecto. Ahí me da 1414. Ahí está. Ya, entonces tenemos, ¿no es cierto? Este es el valor entonces, ¿vale? Esto viene del ejercicio de arriba. Entonces, viene de uso. Profe, Entonces, estamos viendo la presentación. diapositiva, pero no el ejercicio, sí. Ya, muchas gracias. Ahora sí. ¿Verdad? ¿O no, Ahora verdad? sí. Ya, muy bien. Entonces estamos ahí con el precio, ¿no es cierto? Es el precio, ¿vale? Entonces, es el precio, el valor inicial, de acuerdo a la página, ¿no es cierto? Que estamos viendo, la 49, el costo al inicio del activo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? En realidad, mire, esta cuestión es como así más o menos. El criterio de reconocimiento, ¿no es cierto? Criterio de reconocimiento. Para que sea fácil, criterio de reconocimiento de un bien de uso, depreciable, ¿no es cierto? Ahí, ya. Entonces, ahí estamos. Entonces, yo siempre lo coloco así, ¿eh? Inicio. Posterior. Ahí. Aplica. Ahí. Efecto. Ahí. Y busca. Eso. Entonces, si ustedes me siguen, esto está, ¿no es cierto?, ahí en la página. Entonces, alternativa A, perdón, dice que al inicio es al costo, ¿verdad? Esto es un bien de uso. Posterior dice que es al costo. Entonces, aplica deterioro de valor, ¿no es cierto? Aplica, voy a colocar NIC SP 21 y NIC SP 26, que es, ¿no es cierto? Son unidades generadoras de efectivo y unidades no generadoras de efectivo. Son activos que generan efectivo y activos que no generan efectivo. ¿Vale? Entonces, y el efecto, ya dijimos que es en resultado. Ojo, no lo digo yo, lo dice la resolución 3. Y luego, ¿no es cierto?, ¿qué necesito encontrar? El monto recuperable. Lo voy a colocar monto recuperable. Ahí. Monto recuperable. El tema es el siguiente, ¿no es cierto? Si yo tengo el reconocimiento al inicio que es al costo, ya vimos todos cuáles son los elementos del costo. El reconocimiento posterior es al costo, ¿no es cierto? Y ahí está, porque eso dice la resolución. Nos dice, entonces, no, eso lo coloco yo. Entonces, eso quiere decir que busca deterioro. Entonces, el activo, ¿no es cierto? Primero lo de precio, ya sabemos que es por componente, pero no lo vamos a descomponer, lo vamos a tratar como así. Y entonces, y busco después el monto recuperable. Este monto es lo que yo necesito, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, ahí estamos. ¿Vale? Ya. Entonces vamos a ir al ejercicio. Entonces, esto es lo que usted tiene que aprenderse. Esta cuestión. Los criterios de reconocimiento. Los criterios de reconocimiento. Costo al inicio, costo posterior. Porque la norma lo dice. Se reconoce al inicio al costo. Al cierre del periodo se reconoce al costo. Se define entonces el precio de adquisición menos su depreciación acumulada y menos su deterioro acumulado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que busca deterioro del activo.
Y si tiene deterioro, este se reconoce en resultado del periodo. Eso lo dice ahí clarito, ¿no es cierto? Clarito como el agua. Entonces, el deterioro, ¿verdad? Entonces, vamos a la página 49, donde están nuestros bienes de uso, a trabajar. Sí, señor. Página 55, ¿no es cierto? Deterioro, ¿no es cierto? Vale. Bien. Entonces, vamos a estar trabajando entre la página 49 y siguiente y la página 127 siguiente. Entonces, el deterioro, dice en el párrafo 8 de la página 127, dice, el monto del deterioro corresponde a la diferencia entre el valor libre y el monto recuperable del activo. Este es el monto recuperable del activo. ¿Vale? Monto recuperable del activo. Ya. Aquí tengo resumido todo lo que la resolución 3. So, con eso yo voy a trabajar. Entonces, ahora le vamos a asignar vida útil al activo. Vida útil. Vamos a hacer vida útil. Útil. Ahí. Entonces, este era a 10 años, ahora me acuerdo. Era 10 años. Entonces, vida útil 10 años. Año. ¿No es cierto? Y ya. Ahí. 10 años. Entonces, ojo con esto, pongan atención. Porque aquí vamos a hacer un juego en vivo y en directo, ¿no es cierto? En vivo e indirecto. Entonces, aquí tengo el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 periodos. Entonces, ahí tengo los periodos. Ahí. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo aquí? Debía haber trabajado con esto. Entonces, hay depreciación, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es la depreciación, ¿cierto? Depreciación. Aquí, depreciación acumulada. Vea usted, estos son sin deterioro, ¿vale? Y este sería el valor libre del bien de uso, ¿no es cierto? Ahí. Entonces pongan atención, porque esto es importante. Mire, esto yo lo divido, ¿no es cierto? El valor ahí, y lo divido, ¿no es cierto? Por este valor. Y ahí. Entonces, vamos a hacer que todo sea número entero. Entonces, entonces yo sé que como es lineal, esto va a ser igual a esto. Y estamos. Tomo ese valor y me vengo, ¿no es cierto? Lo arrastro hasta el año 10, ahí, y estamos. Luego, en la depreciación acumulada, ustedes saben que va a ser igual a la depreciación a la depreciación del año 1. Entonces, la depreciación acumulada en el año 1 son iguales. Pero aquí cambia la cosa. En la depreciación acumulada va a ser la depreciación acumulada del periodo 1 más la depreciación del periodo 2. Y así, ¿no es cierto? Supongo que están de acuerdo conmigo. Y yo creo que sí. Entonces, vamos a tomar este y lo vamos a arrastrar acá en cada uno. Y debería, ¿no es cierto?, darme lo mismo. Me da, ahí sí, están alineados, ¿se fija? Ese, ahí. ¿Por qué? Porque en el año 10, en la depreciación, el valor del activo
el valor libre del activo es 1 peso. Bueno, ahí no me da 1 peso porque habría que ajustarlo, pero lo vamos a dejar así. Perfecto. Ahí. Entonces, la pregunta, yo me voy a posicionar en este periodo, por favor pongan atención, me voy a posicionar en este año, estamos en el año 5, ¿vale? Estamos en el año 5. Entonces la pregunta es, estimados participantes, el valor libre del activo va a ser igual al valor bruto menos su depreciación acumulada. Y aquí tengo la depreciación acumulada. Por lo tanto, el valor libre son iguales, ¿por qué? Porque estoy en el año 5. Es solo una coincidencia. ¿Vale? ¿Estamos? Estamos, profesor. Bien. Pregunta entonces, ¿cuál es el valor de adquisición inicial del activo? 1.414.000. ¿Cuánto es la depreciación acumulada en el año 5 del activo? 707. ¿Cuánto es el valor libre del activo en ese año? 707. ¿Cuánto es el deterioro? No hay deterioro. Muy bien, estimado participante. Usted necesita un regalo. ¿Vale? Entonces, eso. Está muy bien. Ya, pero ahora le vamos a colocar dificultad al asunto. Ahora le vamos a colocar deterioro al asunto. En el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4, en el año 5. ¿Qué pasó en el año 5? No hay deterioro. ¿Qué es lo que hay? Una recuperación del deterioro. Y la norma es que habla de reversión de las pérdidas por deterioro. Y ahí vamos a llegar. Entonces, este es un ejercicio que tiene su atención, así que no es digerible a la primera. Así que ojo usted. Bueno, estamos. Entonces ahora, olvídense, todo esto que hicimos es un espejo para ir comparando la realidad, que ahora viene la realidad. Esto que hicimos es un espejo, recuerde eso. Esto que está aquí no está en la contabilidad, porque la realidad es que en el año 1, año 2, año 3, vamos a medir siempre el activo, buscando el concepto que está arriba, ¿no es cierto? Esto, costo al inicio, costo al cierre. Y yo lo voy a hacer buscando estos valores. Pero recuerde, aquí se me quedó algo. A la definición recuperable. El monto recuperable es el monto mayor, ¿no es cierto? Es el monto mayor entre el monto recuperable es el monto mayor entre el valor razonable, ¿no es cierto? El valor razonable menos el costo de vender y su valor de uso. Vean, ¿dónde dice eso? Profe, ¿dónde dice eso? Yo siempre trabajo con la norma, entonces tenemos que ir a buscar el monto el valor de uso. ¿Dónde fue que lo vi? Parece que está en el concepto del deterioro. Aquí está. Página 127 y párrafo 29. Mire, yo le hago esta cuestión para que usted también replique la metodología de conversación en una reunión profesional. Usted trabaje con la norma. No llegue a una conversación, a una reunión con su experiencia, por muy válida que sea. Necesita usted trabajar con el texto. Así, en vez de una reunión de 2 horas, usted se va a demorar 40 minutos. Entonces, hay que optimizar los tiempos, hay que trabajar con la norma. Si usted se sabe la norma de memoria, lo acepto. Si no lo sabe, entonces con el texto en la mano. Entonces, el monto recuperable está en la página 127, párrafo 9. Dice, el monto recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable menos el costo de vender y su valor de uso. Ese es el monto recuperable, el monto mayor. Entonces lo tengo que determinar. ¿Vale?
Entonces, ya vamos a ir a ver vamos a hacer otro ejercicio, cómo determinar el monto recuperable. Pero por ahora, el monto recuperable es el monto mayor entre su valor de uso y su valor de venta neto, ¿vale? Su valor razonable menos los costos necesarios para la venta es lo mismo valor razonable neto, ¿vale? Bien, vamos entonces a nuestro ejercicio. Aquí estamos. Entonces recuerde que el monto recuperable es el monto mayor entre el valor de uso y el valor razonable neto. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a ir a trabajar aquí. Ok. Ahí. Entonces vamos a ir acá. Lo mismo. Estos mismos conceptos yo los voy a copiar. Aquí, ¿no es cierto? Acá. Pero recuerde, estos son sin deterioro. ¿No es cierto? Sin deterioro. Sin deterioro. Sin deterioro. Y acá, ¿no es cierto? Con deterioro. Entonces recuerden que estamos aquí, en este lugar estamos trabajando. Esto es ficticio, es un espejo, ¿vale? Es un espejo. Para recordar siempre lo que la norma termina diciendo. Dice, el deterioro de valor se recupera, estaba mirando para otro lado, el deterioro acumulado se recupera hasta el valor libro del activo sin deterioro. ¿Cuál es el valor libro del activo sin deterioro? Eso. Pero eso es un espejo, ya le dije, porque estos datos usted no los tiene, es un imaginario. Entonces, aquí sí que estamos trabajando, ¿no es cierto?, con esta situación. Ya, entonces, atento, attention, dijo mi profesor, attention, todo el mundo, attention, ahí, ¿vale? Ahí, muy bien. Entonces, ¿cuál es la depreciación? Ojo, ¿cuál es la depreciación del activo, ¿no es cierto?, en el año 1? Ahí coinciden. La depreciación va a ser igual, ¿no es cierto?, a este monto dividido por este monto. ¿Vale? Estamos. Hasta ahí son iguales, no hay problema. Ya. Entonces, ¿cuál es la depreciación acumulada en el año 1? Ahí, ese monto. Muy bien. ¿Cuál es el valor libro del activo? Hasta ahí son iguales. El valor libro va a ser este, menos su depreciación acumulada. Ahí. Ah, súper. Claro. Ahora aplico, ¿no es cierto?, el test del deterioro. Aplico test del deterioro. ¿Cuándo hay deterioro? ¿Cuándo hay deterioro, mi colega? ¿Cuándo? Cuando el valor libro, ¿no es cierto?, esté más alto que el monto recuperable. Aplico este monto recuperable. Usted ya sabe, ¿no es cierto? Y si yo le recuerde que el monto recuperable es igual al valor razonable neto y su valor de uso. Entre esos dos valores, elijo el monto mayor. Ese monto mayor es el monto recuperable, ¿vale? Entonces, si yo le digo que el monto recuperable para el año 1 es 1 millón, ¿tengo deterioro? ¿Y de cuánto? Háblenos así, el micrófono es pausarlo. A ver qué me dicen aquí.
No hay respuesta todavía. ¿Tengo deterioro, sí o no? ¿Cuándo tengo deterioro? Cuando el valor libro está más alto que el monto recuperable. Ahí serían los 270, ¿o no? ¿Lo qué? Los 270. Eso, Los 272. Vale, Sí. muy bien. ¿Quién dijo eso? Ramón. Otra vez, Ramón es el único que existe aquí. Ya, Ramón. No hay más Ramones. Oye, te ganaste un librito de bienes de uso para el sector público. ¿Tienes uno? ¿Tienes el No, libro de sí me bienes? da. ¿Ah? ¿Tienes el libro de bienes de uso? No, si me lo quieres regalar, mejor. Ya, mira, ahí hay un premio para ti. Para los que participan hay un premio. Mándame ahí por chat tus datos. Lo importante es tus nombres, tus datos completos y tu celular, porque llaman por si no te encuentran, hoy estoy aquí abajo, nadie me deja entrar o nadie me quiere recibir el libro, entonces me lo devuelven y eso me genera un problema. Entonces, como tú eres hábil, me vas a hacer caso. Nombre completo, root, celular y la dirección donde quieres que te envíen el libro. ¿Vale? Vale, ahí te lo Ok. escribo por interno. Ya, muy bien. Entonces, Gracias. aquí tenemos el monto recuperable. Yo lo escribí ahí para que no se enreden. Entonces, ¿cuándo tengo deterioro? Tengo deterioro cuando el monto recuperable es menor al valor libre. O si usted quiere, cuando el valor libre es mayor al monto recuperable. Entonces tengo deterioro. ¿Y cuánto es el deterioro? Bueno, la diferencia, dijo nuestro amigo Ramón, deterioro del bien de uso, ¿no es cierto? Oye, este curso está re bueno. Ahí, ¿no es cierto? Ahí, vale. Entonces será este valor menos este valor. Ahí, estamos. Entonces, si es el deterioro es una cuenta de resultados. Usted si quiere le coloca el código acá, pero el deterioro acumulado, ¿no es cierto? Acumulado del bien de uso es igual, en ese minuto es el deterioro. Lo mismo que la depreciación acumulada con la depreciación. ¿Vale? Ojo con eso, ¿eh? Por favor. Ok, entonces, vea usted, ahora que como yo contabilicé, ¿no es cierto? ¿Cómo contabilizamos? Deterioro, una cuenta de resultados, a deterioro acumulado, una cuenta complementaria del activo. Entonces, ¿en cuánto quedó el valor del activo? Después de su deterioro. ¿Cuánto quedó? En 1000. Entonces son los 1000 que ahora tengo que depreciar aquí. ¿No es cierto? La depreciación va a ser igual a este monto dividido por 9 periodos. Ahí estamos. Entonces su depreciación acumulada va a ser igual a la depreciación del periodo más la depreciación acumulada. Ahí estamos. Y si yo tengo eso, ¿no es cierto? Tengo el deterioro acumulado y ahora quiero calcular el valor libre del activo, ¿no es cierto? Debería ser este valor menos, ¿no es cierto?, su depreciación acumulada. Ahí, ¿vale? Ahí. Entonces, si yo le digo que el activo, ¿no es cierto?, el monto recuperable es 1.000.000. Se mantiene. ¿Tengo deterioro? Ya pues, Sí hay vamos, deterioro, vamos, vamos. profesor. ¿Ah? Sí hay deterioro.
¿De cuánto? De 161,645. Muy bien. Ya. Entonces, si eso es así, calculo el deterioro como dijo... ¿Quién dijo eso? Verónica. Ya, Verónica. Entonces, el deterioro acumulado va a ser igual al deterioro del periodo 2 más el deterioro acumulado del periodo 1. Estamos. Entonces, ¿en cuánto quedó el valor libro para el periodo siguiente del activo? Verónica. Quedó en 1000, ¿no es cierto? En 1.000.000. Entonces, aquí en el periodo 3 voy a depreciar nuevamente. ¿Cuánto es el valor? Este valor. ¿En cuánto lo voy a dividir ahora? Por 8. Eso, muy bien. Entonces, la depreciación acumulada va a ser la depreciación del tercer periodo más su depreciación acumulada. Por lo tanto, el valor libro va a ser igual ahí, ¿no es cierto? Menos su depreciación acumulada. Ahí estamos. Y este valor libro, vean ustedes, con deterioro, este valor libro con deterioro. Entonces, si yo le digo que se mantiene el valor, ¿ah? Mantiene el valor. ¿Tengo deterioro? Sigue con deterioro. Eso, sigue con deterioro, y el deterioro va a ser el valor libro menos el monto recuperable. Y entonces el deterioro acumulado va a ser el deterioro del periodo más el deterioro acumulado, ¿no es cierto?, del periodo anterior. Ahí está. ¿Vale? Vamos para el cuarto periodo ahora. Entonces, ¿cuál es el valor libro del activo en el año 3 después de su deterioro? 1.000.000. Es una casualidad, ¿no? Yo como le digo, entonces tenemos ahí, entonces vamos a depreciar, va a ser igual este monto, ahora dividido por 7, si no me equivoco. Entonces ahí me da 142. Y entonces va a quedar el acumulado, la depreciación del periodo más la depreciación acumulada del periodo anterior, y entonces el valor libro de activo va a ser igual a este valor menos su depreciación acumulada, y estamos ahí. Y si yo les digo que el activo, ¿no es cierto?, vale 850, el monto recuperable, ¿no es cierto? Porque siempre yo deprecio y me da mi valor libro, y yo me pregunto, ¿cuánto vale en el mercado si yo vendo esta cuestión? Eso es el monto recuperable. Entonces vale 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, y ahora en el cuarto periodo vale 850. Perfecto. Pregunta, ¿tengo deterioro? No. ¿Cómo que no, Verónica? Sí, Hay tiene. una diferencia con el 8.96. Eso, ¿no es cierto? Va a ser ese monto menos este monto. Recuerde, ¿cuándo hay deterioro? Cuando el monto recuperable es menor al valor libro. Y este es el valor libro. Aquí estamos. Este es el valor libro. Ahí. ¿No es cierto? Ese es el valor libro. ¿Y el monto recuperable? Este es el monto recuperable. Entonces estamos comparando ese con eso. ¿Cuándo hay deterioro? Cuando el monto recuperable es menor al valor libro. Que es lo mismo decir valor libro superior al monto recuperable. Estamos. Entonces, ahí. ¿Vale? Ok. Entonces, ojo que vamos en el año 5. Ahí vamos ahora pasamos al año 5. Entonces, depreciación. Calculamos la depreciación del activo. ¿Cuál va a ser? Este monto. Porque el valor libro cae al monto recuperable. Queda al mismo nivel. Entonces, ese valor es el que yo uso para la depreciación del periodo siguiente. ¿Vale? Entonces, ahora lo depreciamos por 6 periodos. ¿No es cierto? Y ahí estamos. Este fue por 7, si no me equivoco. Ahí está.
por 6 periodos. Recuerde, primero tengo que depreciar y después ir a buscar el monto recuperable para saber si tengo deterioro. Por eso deprecio en el año 5, y entonces mi depreciación acumulada va a ser la depreciación del periodo más mi depreciación acumulada del periodo anterior. Y estamos. ¿Cuánto es el valor libro del activo, entonces, del año 5, menos el valor de adquisición, menos su depreciación acumulada? Y ahí está. 752. Claro, pero acá yo le digo, señores, el monto recuperable del activo es 900. Oh, aquí me faltó algo. Aquí hay que ir sumando activos, que si no nos vamos olvidando. Y los datos no. Ahí está. Entonces, la pregunta, señores, ¿tengo deterioro? En este caso no. Eso, muy bien. ¿Quién dijo eso? Que en este caso no. Verónica. Verónica. Gana Ya, librito. Verónica. Un librito le vamos a dar a Verónica, ¿ya? Así que, mire, que estoy generoso hoy día, así que... Generoso, profesor. ¿Ah? Está generoso, le digo. Sí, estoy generoso, hay que aprovechar esa instancia. Ya, como el día es viernes, entonces hay que irse preparando para la fiesta a la tarde, ¿no es cierto? Al carrete. Entonces, ya, ¿tengo deterioro? No, profe, no tengo deterioro. ¿Y por qué? Porque el monto recuperable es superior al valor razonable. Ah, súper, súper, súper. Entonces, no hay deterioro. Oh, qué fantástico. Muy bien. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, ahí estamos. Y ahí estamos. Entonces, no hay deterioro. Perfecto, no hay deterioro. ¿Qué pasó? Bueno, según la página 27, el activo se recuperó. Y aquí pongan atención esto, mire. Por mí yo escribiría todo ahí al ladito, pero por tiempo no se puede. Reversión de las pérdidas por deterioro. La municipalidad debe evaluar al final de cada periodo sobre el que se informa si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de un activo ya no existe o ha disminuido. Si así fuera, deberá reconocer una reversión del deterioro. Contabilizado en ejercicios anteriores. ¿Cuáles son los deterioros que hemos contabilizado? Acá hemos contabilizado 4 periodos de deterioro, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? Deterioro de valor. Año 1, año 2, año 3, año 4. Acumulados son 514. El deterioro por daño físico no es objeto de versión. El ajuste se contabilizará en cuentas separadas del mismo modo que el deterioro y en los resultados del ejercicio. Asimismo, los cargos por depreciación de los ejercicios futuros deberán, aquí está importante esto, deberán ajustarse en función del nuevo valor contable revisado. Recuerden eso. ¿Cuál es el nuevo valor del activo? ¿Cuál es el nuevo valor? Ya lo vamos a ver. Y en la página 130, párrafo 34, dice, la reversión por deterioro, esto se lo tienen que aprender de memoria, la reversión del deterioro no podrá hacer que el valor del bien supere su valor libre que tendría el activo si no se hubiese reconocido pérdida por deterioro. ¿Cuál es el valor del activo, no es cierto? Si no se hubiesen reconocido los deterioros. ¿Cuál es? Este monto. Ese. Eso. Por eso es que yo elegí el espejo, ¿no es cierto?
este espejo es un imaginario. También se puede calcular, si usted quiere, lo hace de esta manera. Mire. Usted toma el activo, también lo hace de esta manera. Usted toma el activo, ¿cuánto? El millón y algo, aquí es lo mismo que usted aquí diga, ¿no es cierto? Esto va a ser igual, ¿no es cierto? Si usted no quiere hacer todo esto, usted dice, toma esto, lo divido por ¿cuánto? Por 6 periodos, ¿cuánto me da? Y eso lo multiplica, ¿no es cierto? ¿Por cuánto lo va a multiplicar? No, pues esto lo divido por 10, ahí está, estamos tonteando, ahí está, por 6, ¿cuánto me da? 848. ¿En qué me equivoqué? Algo está mal. Esto lo divido F ahí. Esto es igual. Esto va a Sería por ser 5, igual. no por 6, profesor. Ah, Sería sí, por pues. 5, no Eso, por eso, 6. muy bien, me gustó, eso me gustó. Gracias, usted me ha salvado la vida. Ahí está. Me salvó la vida. ¿Te fijas que hay que ha demostrado que dos mentes piensan más que una? Ahí está, ¿viste? Entonces llegamos a lo mismo. ¿Te fijas? Esa es la depreciación acumulada al periodo 5. Bueno, la diferencia en este caso, como estamos en el mismo periodo, son iguales, el valor libro, entonces, ¿vale? Ahí estamos. Bueno, ese es este valor, entonces, hasta aquí tenemos que llegar, pero la composición, vea usted, leamos de nuevo el párrafo 34, dice, la reversión del deterioro no podrá hacer que el valor del bien, acá, ¿no es cierto?, este bien, el valor del bien, este valor, ¿no es cierto?, supere su valor libro que tendría el activo si no se hubieran reconocido pérdidas por deterioro. ¿Cuál es el valor libro del activo sin deterioro? Esto, 707. Hasta ahí tiene que llegar esta recuperación. El monto recuperable es 900. Ah, entonces voy a llegar a 900. No, tiene que llegar solo hasta el valor libro del activo sin deterioro. ¿Cuál es el valor libro del activo sin deterioro? 707,087. Ah, muy bien. Vale. Entonces, la reversión del deterioro, ¿vale? Entonces, ahí. Ya, entonces tengo que llegar aquí, a este valor. Me hubiera gustado colocar la flecha al revés, pero no sé cómo se hace. A ver, capaz que sí. Ahí. Eso. Ahí está. Si no se puede por aquí, lo hacemos por allá. Ahí está, ¿viste? Entonces, ahora queda nada más. Y hasta ahí llegó la historia. Pues. Ahora tengo que contabilizar. ¿Ya? Y ustedes ya, como son buenos participantes, usen el manual de procedimientos contables y búsquenme la cuenta deterioro acumulado y la cuenta, o el plan de cuenta si usted quiere, y deterioro de bienes de uso depreciable, que es la 56 y algo, para que quede bonito, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a ir ahí, y vamos a contabilizar que esto es súper, esto está quedando muy bien. Ahí. Ahí. Ya, entonces, ojo que esto se repite para el año 1, año 2, año 3, por lo tanto, ¿qué voy a decir aquí? ¿Qué voy a decir? Deterioro. Deterioro, bien de uso, depreciable, ¿no es cierto? Ahí. Para el año 1, obviamente, va a ser el que tenemos aquí, ¿no es cierto? Ese. Y acá la cuenta de deterioro acumulado. Deterioro acumulado. ¿Vale? Ahí.
Ese. Ahí. Ahora, yo sé que también hay que contabilizar la depreciación, pero bueno, para ustedes es familiar contabilizar la depreciación. Yo sé que ustedes lo hacen anual, pero bueno, cuando lleguen al 31 de diciembre, ese valor libro es el que tiene que hacer el test del deterioro. Por lo tanto, esto es para periodo 1, ¿no es cierto? Deterioro, periodo 1. Ahí está. Y así, periodo 2, periodo 3, ¿no es cierto? Ahí, 3 y 4, y ahora nada que hacer. Entonces, esto se repite, y aquí usted le coloca los códigos. Deterioro del periodo 1, ¿no es cierto? Y así, periodo 2, periodo 3, periodo 4. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? La mayorización. Entonces, usted hace la mayorización aquí, ¿no es cierto? Usted hace la mayorización ¿de qué? Del deterioro acumulado. Ahí, ¿no es cierto? Ahí. ¿No es cierto? Ahí. Entonces, el deterioro para el periodo 1 es ese monto. Para el periodo 2 es ese monto. Para el periodo 3 es ese monto. Para el periodo 4 es ese monto. Para el periodo 5, ¿hay deterioro? No, porque ya sabemos que aquí no hay deterioro. ¿Vale? Entonces, sumo. Ahí. ¿Estamos? Ya. Vamos por la otra mayorización. ¿Cuál es? Depreciación acumulada. Entonces, ahí estamos. Entonces, ¿cuál es la depreciación para el periodo 1? Aquí estamos. Para el periodo 1. Ahí estamos. Ojo aquí. Ahí. Para el periodo 2. Ahí. Para el periodo 3. Ahí. Para el periodo 4. Ahí. Para el periodo 5. Ahí. Estamos. Entonces, sumamos. Vea usted. ¿Qué sucede? Y observe. Mire. Observe aquí. Observe aquí. En el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4, siempre, ¿no es cierto?, esta es la depreciación de cada uno de los periodos. Por efecto de tener deterioro acumulado, el valor libre del activo cae en comparación si no hubiera deterioro. Entonces, y aquí está, al inicio son iguales, pero después son diferentes. Siempre es menor. ¿Vale? Salvo, ¿no es cierto?, aquí en el, ¿no es cierto?, en el último año. Entonces, ok, entonces ahí, ¿no es cierto?, tenemos ahí. Pero ¿cuánto? Ya, estamos en condiciones ahora de contabilizar. Entonces, vamos a ir aquí. Vamos a trabajar acá. Ahí. ¿Vale? Claro. Ahí. Ya. Entonces, vea usted esto, mire.
Nuevamente, página 130, párrafo 34. ¿Hasta dónde se recupera? La reversión por deterioro no podrá hacer que el valor del bien supere su valor libre que tendría el activo si no se hubiesen reconocido pérdidas por deterioro. No puede ser superior a este monto. Entonces voy a contabilizar. Vea usted, ¿cuánto es la depreciación acumulada de un activo sin deterioro? 707. ¿Cuál es el valor libre del activo sin deterioro? 707. Porque estamos en el año 5. Es solo una coincidencia. Podría haber sido cualquier otro periodo y no son iguales. Bueno, entonces, ¿cuánto me falta? Primero que todo, ¿cuánto es el deterioro aquí? Es 0. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es, ¿no es cierto?, reversar la cuenta de deterioro acumulado. Usted le puede sacar fotos, lo haga con su celular, ahí, ¿ve? Estamos. Entonces, eso va a ser igual a este libro, a este registro contable. Y eso entonces queda en 0. Acá, deterioro acumulado. No, depreciación acumulada. Ahí, depreciación acumulada. ¿Cuánto es la depreciación acumulada? ¿Cuánto me falta para llegar al valor de la depreciación acumulada como si el activo nunca se hubiera deteriorado? Son los 707. Ahí, ¿no es cierto? Eso menos esto. Y eso me da eso. Si yo sumo eso, me da los 707. Perdón. Ahí. Ahí. Entonces, ahí cuadramos el asunto. Entonces, estos 45 los traigo para acá. Ahí estamos. Entonces, ahí tengo el registro contable. Y ahí está la mayorización. Entonces, acá. ¿Y esta cuenta cuál será? ¿Cuál será? Reversión de las pérdidas por deterioro. ¿Ves qué fácil? Reversión de las pérdidas. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Hola, José Antonio. Deterioro. Sacando firma, sacando firma. Estamos Sacando firma ya. en Ahí el estamos. break del último bloque del día. Ya. Continuamos a la vuelta. 16:30. Vale. Ya de corrido. Va, chucha.